Hola, ¿qué tal? Esto es V Radiante, el podcast semanal donde hablamos de libros, particularmente del Cosmere, bueno, de vez en cuando otro tipo de libros y de temas. Si no sabes lo que es el Cosmere, es un universo que creó Brandon Sanderson, el autor y escritor de los libros que comentaremos aquí, principalmente cada semana. Si no sabes exactamente lo que es, pues te recomiendo que escuches el episodio de presentación, el primer episodio, el anterior a este, que está ya publicado, evidentemente, donde explico un poco más en detalle todo este universo, ¿no? Así por encima, que iremos comentando a lo largo de las semanas. Hoy estamos aquí para comentar el orden de lectura que yo recomendaría para empezar a leer a Brandon Sanderson y más particularmente, el Cosmere en sí, ¿no? Ya que, bueno, pues este es un universo bastante amplio, bastante expandido ya. Hay un total de, pues no sé exactamente cuántos libros hay. Hay 6 de Nacidos de la Bruma, 3 de El Archivo, que ya son 9. Está falta por publicar el cuarto. Luego, si contamos todas las historias de Arcanum Ilimitado, pues sería un montón, pero bueno, contando solamente el libro son 10. 2 de Elantris, 12, y Arena Blanca, que es el cómic, lo podemos contar, son 13, y Al Aliento de los Dioses, pues 13. En principio son esos los libros publicados acerca de este universo, del Cosmere, pero bueno, pues conforme vayan pasando los meses y los años, se publicarán más. Que una cosa que se me olvidó o no comenté en el episodio anterior es que Brandon Sanderson es bastante consistente con su escritura. Cada muy poco tiempo está publicando siempre libros, cada año suele publicar entre uno y dos libros, y del Archivo de las Tormentas, que es su saga principal, suele publicar aproximadamente uno cada 2 años, más o menos, año y medio, 2 años. Y es realmente muy consistente. Este último libro terminó de escribirlo el 31 de diciembre, el último día del año. Le pidió permiso expresamente a su familia para hacer ¿cómo se dice? Sí, un intensivo, ¿no? Un día intenso escribiendo nada más que lo que le faltaba el libro. Fueron cerca de, no sé cuántas palabras, no sé, fueron 19.000 palabras o 20.000 palabras en un solo día. Su media habitual suele estar entre las 3.000 y las 6.000, creo. Así que podéis imaginaros la cantidad de trabajo que le llevó a hacerlo. Ya está terminado el libro, ahora solamente falta pues lo típico de este tipo de trabajo: maquetar, ver que está todo en orden, hacer la campaña de marketing, y a finales de este año lo tendremos. Bien, vamos a entrar ya directamente al meollo del asunto, que es cómo empiezo a leer a Brandon Sanderson, cómo me meto en su universo, en el Cosmere. Y bueno, pues esto es una pregunta realmente difícil de responder en cierto modo, ya que, bueno, pues como he dicho antes, hay cerca de 13, 14 libros y probablemente más de 20 o 20 si contamos las historias. Em, Así que bueno, pues es muy difícil, es muy fácil perderse, ¿no? Y muy difícil recomendar un orden concreto. Así que antes de empezar, me gustaría decir que esto es un orden particular que, en mi opinión, pues bueno, un orden que creo que es el uno aconsejable, ¿no? Pero no deja de ser una opinión mía. No soy ningún experto en lectura, evidentemente, así que esto hay que cogerlo pues un poco con pinzas, ¿no? Cada uno puede hacer lo que le venga en gana y empieza por lo que más te llame la atención. Yo te voy a comentar un poco por encima de qué va más o menos cada libro, así por encima, ya lo comenté también en el episodio anterior, así que no quiero explayarme mucho en este tema. Pero, pues bueno, sí que me gustaría decirte un poco cómo podrías empezar. Esta recomendación también la hizo Alex el Capo, un youtuber bastante famoso en España. Probablemente si estés escuchando esto, quizá lo conozcas o lo hayas escuchado o lo hayas visto, porque realmente él está dando a conocer a Brandon en España, en este país. Bueno, en general, a la comunidad hispanohablante, ¿no? Yo, de hecho, lo conocí gracias a él. Luego, pues bueno, he seguido leyendo un montón, claro. Aparte de decir, el año pasado empecé a leer a Brandon y, bueno, mira, tan fuerte me dio que me leí como, no sé si fueron 19 libros los que leí el año pasado, en 2019, y creo que 10 o 12 son de Brandon. Una auténtica locura, la verdad, me dio bastante fuerte. Y bueno, pues vamos a comenzar diciendo que para mí lo más correcto, lo más claro sería empezar por Mistborn, por Nacidos de la Bruma, ya que es una saga bastante, ¿cómo decirlo?, bastante suave para cómo es este escritor. No tiene no tiene tanta profundidad como el Archivo de las Tormentas, por ejemplo, que sí que es su obra maestra, ¿no? La que quiere realmente dejar en su legado, la que realmente le hará
La verdad, yo creo que un autor grande, aparte de lo que ha hecho ya, que bastante es para mí. Eh, bueno, pues esta obra, como dije en el anterior episodio, pues tiene un sistema de magia muy peculiar que se basa en los metales, pero bueno, voy a explicar un poco de qué va, ¿no? Este libro es muy interesante ya que, pues imaginaros que algo estilo El Señor de los Anillos, am, pues gana el malo, gana Sauron, ¿no? Pues en este caso gana el malo, y pues pasan 1000 años. Y después de 1000 años empieza el libro. Es decir, tú empiezas el libro en una sociedad que lleva 1000 años bajo el poder y el mandato de un semidios prácticamente, porque claro, 1000 años el tío es inmortal, ¿no? Se llama Lord Legislador, este ente, esta persona, este ser, no se sabe muy bien lo que es. Hay gente que de verdad lo considera un dios. La gente jura en su nombre, lo típico que aquí en España, bueno, en España, en el mundo, ¿no? Se dice, ay por Dios, o señor, o no sé qué. O me cago en Dios, ¿sabes? Cualquier cosa. Allí no, en este mundo pues se dice Lord Legislador, por el Lord Legislador, o se jura en su nombre, ¿no? Es básicamente su dios. Claro, llevan 1000 años literalmente basando su sociedad en esa persona, que es la que tiene el poder absoluto. Pues bueno, ya que básicamente es inmortal. Se habla en libros cómo sale sin cabeza, quemado, atravesado por lanzas, por espadas, y que no hay manera. Y bueno, pues después de 1000 años reinando, empieza este libro, el primer libro de Nacidos de la Bruma, el Imperio Final es como se llama, que así es como se llama, por así decirlo, el imperio, sí, porque así se llama, el imperio, ¿no? El reino del Lord Legislador, se llama Imperio Final, con la capital, con su capital Lutadel, o Luzadel, o Luzaidel, o como lo queráis pronunciar, yo lo pronuncio Lutadel. Am, y pues eso, el tío está ahí instaurado en su mansión, en su pedazo de palacio, y pues reina con mano de hierro, nunca mejor dicho, porque en este universo, bueno, en este mundo, mejor dicho, el poder viene del metal. Y pues tiene una serie de secuaces, una serie también hay una especie de religión que gira en torno más o menos a él, está todo muy manipulado, muy centrado en él. Y pues este libro es bastante interesante porque no se basa solo en la fantasía y en pues eso, en magia y tal, que también, sino es un poco más del rollo, esto también lo comenta Alejandro Alex el Capo y me parece bastante acertado, del rollo Ocean's Eleven, es decir, una serie de personas que tienen ciertas habilidades, se unen, forman un grupo y van a poner malo, van como si fuesen una banda, es una banda, ¿no? De ladrones que se juntan y pues intentan, pues eso, intentar acabar con la tiranía, ¿no? De este señor. Y bueno, pues o sea, van buscando siempre un tipo de situación concreta o, bueno, en fin, es un libro bastante interesante. Ver cómo intentan o cómo, sí, van buscando la manera de llegar a su objetivo. Y cómo en este libro es interesante ver cómo Brandon construye a los personajes, construye al mundo. Es un libro muy facilito de leer porque no tiene tampoco un excesivamente ¿cómo se dice? No tiene muchos elementos fantásticos difíciles de imaginar, no hay muchos bichos raros ni cosas así, es bastante parecido a un mundo em, como el de la Tierra. De hecho, hay bastante crítica en este libro, la verdad, para ser Brandon un señor estadounidense, blanco, mormón, etcétera, etcétera, fuera de estereotipos políticos, ¿eh? Es interesante cómo critica mucho la sociedad y la religión, siendo él muy, muy religioso. Es muy interesante ver cómo critica la religión. La verdad me parece uno de los puntos más fuertes y con mayor interés de todos sus libros, de cualquiera, cómo no solo la critica, sino la visión que tiene acerca de la religión, siendo él, pues eso, muy, muy religioso. Bien, pues como iba diciendo, en esta sociedad hay dos bandos, los nobles y los ska, que son como los esclavos. La palabra se asemeja bastante, pero creo que no tiene nada que ver con el español. No he mirado de dónde viene la palabra, de dónde la sacó, pero básicamente son los esclavos de este mundo, los ska. Son más bajitos, son morenitos y pues, bueno, morenos de piel. Y pues están básicamente dejados de lado por la sociedad, por los nobles, que son una minoría y que pues gobiernan bajo la mano del Lord Legislador, pero a su vez ellos gobiernan a todos los Ska. Son pues esos nobles que son feudales, ¿no? Tienen tierras o poseen instituciones financieras o casas o lo que sea, y pues básicamente controlan lo que viene a ser todo el mundo bajo la mano y la supervisión del Lord Legislador.
Es bastante interesante este libro, ya os digo, sobre todo por el sistema de magia, que me parece uno de los más fáciles de entender, porque es muy, ¿cómo se dice? Lógico, ¿no? O sea, tú tienes, por ejemplo, el tema de volar es algo que siempre es como soñado, ¿no? Por todo el mundo poder volar. Bueno, pues en este mundo es interesante cómo lo hacen, es con metal, te tragas un metal específico, en este caso o el hierro o el acero sirve para empujar metal y el hierro para atraer metal hacia ti. ¿Qué pasa? Que Brandon pues utiliza la física para conseguir que los personajes pues, puedan hacer ciertas cosas. Si tú quieres volar, lo que tienes que hacer es pues empujar un metal que pese más que tú. Porque tú si empujas, por ejemplo, una pared de metal que está anclada al suelo, como el suelo, la tierra en sí, pesa más que tú, que pesas 80, 90 kilos o 60 o los que peses, si tú empujas contra eso, si tú te empujas contra una pared, pues te estás alejando de esa pared. Pues lo mismo con el suelo, tiran monedas al suelo, empujan esa moneda y como la moneda no puede seguir bajando más allá del suelo, lo que hace la persona que está empujando es elevarse al cielo. Y para tirar igual, si hay una puerta de madera, o sea, una puerta de madera, sí, una puerta de hierro, una puerta de metal, y tiras de ella, lo que harás será saltar hacia la puerta, te acabarás estrellando. De hecho, pues en el libro se ve como eso, como las peleas, por ejemplo, lanzando monedas, son ineficaces cuando estás peleando contra otro lanzamonedas, porque pues, básicamente te lanza una moneda y tú la puedes parar empujándola también, o viceversa. Entonces, pues eso, como decía también en el episodio piloto, que, que es muy interesante cómo la magia, ¿no? Tiene un porqué, unas reglas muy básicas, pero a la vez muy consistentes, y no todo el mundo puede hacer lo que quiera, siempre tienes que estar al loro, ¿no? De qué tienes que hacer para salir adelante, ¿no? Para llevar la situación. Y bueno, pues después de esta saga se divide en dos eras. La primera son 3 libros. He de decir también, antes de continuar, que los libros son bastante largos para la media de libros que suelen ser. Aunque bueno, siendo fantasía épica, no es bastante normal encontrarse con libros razonablemente largos. Em, pero eso, básicamente, estos son 3 libros que narran esta primera era, ¿no? Por así decirlo, esta era feudal, esta era, pues eso, más o menos medieval, ¿no? Y después del tercero, cuando acaba el tercero, automáticamente pasan 300 años, bueno, en el primero de la segunda era, en el cuarto libro, pasan 300 años y empieza el cuarto libro. Y pues bueno, se ve una sociedad pues avanzada en el tiempo, ¿no? Y pues eh, han pasado cosas, ¿no? Y los personajes pues son distintos, evidentemente. Han pasado 300 años, quiero decir, aparte de los legisladores, no hay personajes inmortales que se conozcan en el libro. Y bueno, pues es muy interesante ver cómo eso, cómo Brandon hace avanzar la sociedad, ¿no? De cierta manera, después de 300 años, etcétera, etcétera. Bastante interesante. Em, ¿Qué más? Bueno, pues después de... Yo recomendaría leeros los 3 primeros libros de Nacidos de la Bruma como primer acercamiento. Leeros primero el primero, o sea, valga la redundancia, el primer libro, El Imperio Final. Os lo leéis tranquilamente, veis si os gusta el sistema de magia, cómo escribe este tío, tal. am, si veis que os gusta bastante o que os ha interesado, o os deja, porque el final es más o menos cerrado, o sea, tú puedes leerte el primer libro y no tienes por qué leer el segundo instantáneamente porque te ha dejado con la miel en los labios, que normalmente suele hacerlo. En los demás libros sí que es un poco más cliffhanger el final, dejándote ya con ganas de más, pero el primero es como, bueno, se puede leer y dejar ahí, aunque tiene un final bastante, bueno, movidito, por así decirlo. Am, Sobre todo por ciertas cosas, ¿no? Que comentaremos en otros episodios más en detalle para aquellos que hayan leído los libros. Pero bueno, una vez hayáis terminado el primero, leeros el segundo y el tercero, si realmente os gusta. Y a partir de aquí ya sí que podemos tomar un par de caminos. Yo después del tercero recomiendo leer de Arcanum Ilimitado, que es el libro este de diferentes historias, la historia que se llama El Undécimo Metal. Ya que, bueno, hay gente que pues, dice que te lo puedes leer antes, que te lo puedes leer después, que te lo puedes leer durante, que da igual del orden, pero yo recomiendo leerlo después del tercer libro porque vas a comprender muchos detalles y es una historia muy corta, son apenas 50 páginas, pero vas a entender muchos detallitos, muchas frases sueltas que te va soltando Brandon por aquí y por allá, que vas a decir, ah, esto hace referencia al otro, y yo creo que se disfruta mucho más si te la lees después de los 3 libros. Bien, después de estos 3 primeros libros, yo lo que hice y lo que yo creo que es relativamente mejor
es leerte los otros 3 libros que hay hasta ahora publicados de Nacidos de la Bruma, es decir, los que empiezan 300 años después, los de la Segunda Era. No lo he dicho, pero el orden es El Imperio Final, el primer libro. El segundo es El Pozo de la Ascensión. Y el tercero se llama El Héroe de las Eras. Si podéis, por casualidad, no miréis las portadas de los libros que vienen después, porque son más o menos spoiler. Si podéis, es bastante complicado porque si te lo metes en el ebook, pues lo vas a ver, o si te los compras los 3, pues vas a acabar mirándolas. Pero bueno, o sea, yo también cuando lo estuve leyendo dije, joder, digo, esto tiene pinta de ser esto y yo qué sé, no tiene sentido hasta en este momento. Luego cuando llegas y lo lees y dices tú, bueno, vale. Am, Así que nada, yo diría leeros eso, estos 3 primeros libros, El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras. Después de este libro, si realmente ya estáis metidos en el mundo, ya de aquí no hay escapatoria, leeros El Undécimo Metal, una historia corta de Arcanum Ilimitado. Bien, después de esta historia, yo lo que hice, y es lo que recomiendo más bien, es leer el cuarto, quinto y sexto, que ahora mismo no recuerdo bien los nombres, creo que el cuarto es Aleación de Ley, el quinto, no me acuerdo si era Sombras de Identidad, creo, y el sexto, Brazales de Duelo. Bueno, pues estos 3 últimos libros narran pues, la historia de otros personajes 300 años después y mola bastante ver cómo Brandon lleva ciertos temas, por así decirlo, ciertas historias de ciertos personajes, cómo evoluciona la sociedad, etcétera, etcétera. Y sobre todo te sigue metiendo en ese mundo, ¿no? de escritura, y ya no solo de escritura, sino de conexión, ¿no? Sino de lo que conecta una era con otra. O sea, hay cosas que te dicen que, bueno, han pasado 300 años, no ha pasado mucho tiempo, y te hablan de cosas que pasaron, pues eso, como si fuesen casi leyendas, no sé, es bastante interesante, ¿no? Y te va metiendo como en esta temática, en ese estilo que tiene Brandon de conectar unos libros con otros, unas historias con otras. Y bueno, este está basado, pues eso, más o menos en finales de los años, bueno, del siglo XIX, de 1800 o algo así. Pues eso, hay como van a caballo, hay ferrocarril, empieza a haber un poco de evolución por parte de la sociedad. Y bueno, de esto no voy a contar mucho acerca de qué va, porque pues más o menos podría ser spoiler. Y nada, sigue habiendo el mismo sistema de magia, no cambia mucho eso. Y después de que os leáis estos 6 libros, viene lo que para mí fue un cambio radical en lo que viene a ser el universo de Brandon, en el Cosmere. Y leí Historia Secreta, que es una historia que está dentro de Arcanum Ilimitado. Este libro, de verdad, comprarlo prácticamente al principio, o cuando leáis el tercer libro, compradlo ya, porque esto va a ser como la Biblia. Hay un montón de detalles ahí dentro. Y, y bueno, esta historia, esta sí que es un poco más larga, creo que son cerca de ciento y pico páginas o 200, no recuerdo exactamente. Pero aquí ya sí que empieza Brandon a meterte chicha, ¿no? A decir, vale, esto es serio. Y eso es porque, bueno, pues es que, bueno, la historia, o sea, el título, Historia Secreta, ya te lo dice todo. No puedo contar ni un ápice, porque literalmente la primera línea, y no va en broma, la primera línea te vuela la cabeza. Y si no la primera, el primer párrafo. O sea, es que no hay vuelta de hoja. Una vez leáis esto, de verdad yo creo que bueno, si habéis llegado hasta ese punto, o si estáis en este punto, o habéis pasado por él, probablemente estaréis más o menos de acuerdo en que esto es literalmente, yo qué sé, esto fue lo que más me impactó. Para mí, mi libro favorito es el tercero, El Héroe de las Eras, y cuando leí esta historia, literalmente yo no sabía si llorar, si reír, no sabía qué hacer, porque de verdad es algo bastante impactante, ¿no? Una vez lo leáis, yo creo que en ese punto habrá un podcast dedicado solamente a esta historia, porque de verdad a mí me vuela la cabeza, es increíble. No recomiendo leerla antes, porque una vez te hayas leído todo, porque realmente esta historia te cambia toda la percepción, y no es broma, te cambia toda la percepción de los 6 libros que has leído, incluida la pequeña historia, la de El Undécimo Metal, pues te cambia la percepción de los 6 libros que has leído hasta ahora. Y no es broma, o sea, esto es es coger el puzzle que has estado haciendo hasta ahora, te lo tira al suelo y te da piezas nuevas. Y te dice, esto es otro puzzle. Es así, de verdad, no es cachondeo. Cuando lo leáis, si llegáis a ese punto, sabréis de lo que hablo. Y probablemente habrá un podcast dedicado a eso, así que lo podremos comentar todos juntos. Y de verdad que no sé, es increíble.
Y ya con eso terminaríais todo lo que viene a ser el arco de Nacidos de la Bruma que hay publicado hasta ahora. Ya os digo, el séptimo libro que seguirá con la segunda era. Está todavía pendiente de... Creo que todavía no ha empezado a trabajar en él o está empezando. Hay muy poco de momento. Y luego a partir de aquí quiere publicar... O sea, este señor, creo que ya lo he dicho y lo repito, este señor tiene algún que otro problema con el tema de escribir y con el tema de hacer cosas. Él no sabe escribir poco. Sabe escribir muy bien, pero no sabe escribir poco ni ir al grano. Bueno, va al grano realmente más o menos, pero no sabe escribir poco. Escribe muchísimos libros y tiene pensado escribir muchísimo, muchísimo más. Tiene pensado publicar el séptimo libro que tenga que ver con la segunda era y después de esta segunda era tiene pensado publicar dos eras más. Y sí, habéis escuchado bien, dos eras más, es decir, otras sagas de libros que tienen que ver con Nacidos, de Nacidos de la Bruma. Bueno, pues quiere publicar una tercera saga que tendrá que ver, pues tendrá, o sea, estará ambientada en unos años más tarde a la que hay ahora mismo, la de Segunda Era. Estará ambientada un poco más adelante y básicamente será como en los años 80 de la Tierra, es decir, empieza a haber ya pues programación, internet o ordenadores, electricidad, etcétera, etcétera. Es como un poco más moderno todo, ¿no? Bueno, en la anterior creo que ya hay algo de electricidad, farolas, etcétera. Eh, pero, pero en esta como que ya empieza a haber, pues eso, tecnología un poco más avanzada de los años 80 y luego quiere hacer una última saga de Nacidos de la Bruma, como bastantes años más adelante, y lo poco que ha dicho es que será de viajes interestelares. Y esto ya es cuando empiezas a decir tú, madre mía, se va a armar la gorda aquí porque una vez has leído los libros, más o menos puedes intuir cómo o qué va a ser. Porque bueno, esto ya lo he dicho, las historias y los libros y los mundos se conectan por, bueno, hay ciertos personajes que pueden viajar de unos sitios a otros, no se sabe bien cómo, no se sabe bien por qué. Ya comentaré más en otra ocasión quiénes son, por ejemplo, uno de estos personajes y tal. Y bueno, básicamente eso es lo que tiene pensado hacer Brandon, ¿no? Eh, Tres sagas, bueno, cuatro sagas de Nacidos de la Bruma son las que tiene pensado. Al principio iban a ser solo tres, pero se le ha ido de las manos, se le fue la olla y dijo, ¿sabéis qué? Que no, que vamos a hacerlo bien, o se hace bien o no se hace. De hecho, en Nacidos de la Bruma, la segunda era, iban a ser tres libros y acabarán siendo cuatro, va a sacar el cuarto. Y en teoría las otras dos sagas sí que serán una trilogía, pero bueno, sabiendo cómo es Brandon, probablemente la de Viajes Interestelares serán cuatro o cinco libros porque pues, a este paso, quién sabe, ¿no? Una vez leído todo esto, ya estáis realmente metidos en el mundo de Brandon y hay muchas cosas que sabéis, muchas cosas que podéis intuir. Yo hoy en día, pues hay cosas que leo que intuyo o puedo más o menos intuir por dónde quiere llevarlas este señor. Bien, después de Nacidos de la Bruma, que ya os digo, mi recomendación es que empecéis por ahí, que leáis toda la saga con tranquilidad, no hay prisa. Leeros los seis libros, las dos historias, porque realmente merece mucho la pena disfrutarlo, ¿no? Es como, pues eso, una especie de mini saga. Bueno, mini saga, es una saga bastante interesante, ¿no? Son muchas miles de páginas las que vais a leer. Y pues eso es como leeros una saga pues, de películas, de vuestras películas favoritas. Y sin más, es una saga que tiene un punto y final, es decir, empieza y acaba más o menos, ¿no? No tiene tampoco una locura de datos y de nombres y de historias, pero a partir de aquí lo que yo ya recomiendo y lo que realmente es interesante es entrar ya en lo que viene a ser el meollo del asunto, lo que viene a ser la obra maestra de Brandon, el archivo de las tormentas, empezando por el primer libro, como es evidente, El camino de los reyes. Bien, todo esto lo he comentado un poco antes, ¿no? En el primer episodio, pero voy a comentar un poco más en detalle de qué va este libro, ¿no? Vale, básicamente hay este mundo, aparte de las tormentas, está bueno, sufre, por así decirlo, padece, o no sé exactamente cómo decirlo, cada cierto tiempo hay unas desolaciones que se llaman, ¿vale? Estas desolaciones son unos eventos, unos cataclismos, el apocalipsis, literalmente, que pues deja a la humanidad casi extinta cada vez que ocurre. ¿Qué pasa? Que para eso existen unas personas que se llaman los heraldos y unos caballeros radiantes que son los encargados de luchar contra estas desolaciones, por así decirlo, ¿no? De salvar a la humanidad, como quien dice. Esto no es nada spoiler, se cuenta en las primeras 10, 15 páginas. Bueno, pues
estas desolaciones ocurren cada cierto tiempo, pero pues llega un momento en el que los heraldos, que son, pues por así decirlo, como los comandantes, ¿no?, de estos caballeros radiantes o algo así, más o menos no se sabe exactamente todavía el qué, el cómo, qué hacían o por qué lo hacían, pero básicamente renuncian a su deber, a su mandato, por así decirlo, y pues básicamente desaparecen, huyen, dejan a la humanidad a su bola y pasan 4500 años. O sea, pasa todo esto que he contado, ¿no? Hay desolaciones, pum, 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 cada ciertos años, tal, y pues llegan los heraldos y dicen, bueno, que hasta aquí, chavales, nosotros recogemos y nos vamos. Ah, bueno, pues a partir de ese momento pasan 4500 años. Como veis, a este señor le gusta dejar lapsos de tiempo increíbles, pero hasta ahora el más grande ha sido, bueno, entre los libros de Nacidos de la Bruma pasan unos meses o unos años, a excepción de los 300 que pasan del tercero al cuarto. Y aquí ya realmente en el primer libro, en las primeras 20 páginas, te estás comiendo una elipsis de 4500 años. Entonces, claro, vosotros imaginad todo lo que ha pasado en 4500 años. Y me encanta, o sea, habrá un episodio dedicado para esto, tengo varias ideas, y una de ellas es cómo trata la religión. Porque claro, en 4500 años, todo lo que ha pasado, pues se convierte en leyenda, ¿no? Imaginad nosotros cómo hablamos hoy en día, pues por ejemplo, sin ir más lejos, de la religión cristiana, de Jesús, que yo, o sea, no soy creyente, tampoco soy ateo, soy agnóstico, ¿no? Am, pero realmente pensad en que a Jesús lo vemos como una persona, pues casi una deidad, ¿no? Caminaba por las aguas, o se resucitó, o no sé qué. Y claro, realmente yo lo que pienso acerca de todo esto, y es más o menos lo que se ve, lo que deja entrever también Brandon con sus libros, es que pues realmente era una persona normal y corriente que pues bueno, quizá pensaron que estaba muerto cuando lo crucificaron y pues no estaba del todo muerto, se consiguió salvar, esperó un par de días o se salvó al segundo día y saltó y se fue andando, o no se sabe exactamente qué pasó. Y precisamente por eso hoy en día lo vemos como una leyenda y pues vemos en la Biblia como algo difícil de, no difícil de creer, sino difícil de demostrar porque no se sabe qué pasó, son historias que se cuentan y pues hay gente que decide tomárselas de una manera u otra, ¿no? Yo, como digo, soy de los que piensa eh, que no se puede demostrar que Dios existe, pero tampoco se puede demostrar que Dios no existe, ¿no? Entonces, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Todo el mundo es inocente, como quien dice. Bueno, pues Brandon hace un poco esto, ¿no? Ves como en el libro, pues hay distintas religiones, ¿no? Es un mundo muy grande, es muy, muy grande, muy extenso, y pues en distintos territorios, pues ahí se ven a estas personas, a estos heraldos, de distinta manera. Hay gente que cree en uno solo, hay gente que cree en los 10, hay gente que, pues sin más, piensa que eran de una manera, otros que piensan que eran de otra, los llaman de una manera, los llaman de otra. Es muy interesante. Y aquí en este planeta pasa lo mismo, ¿no? Está Jesús y pues en Jerusalén, por ejemplo, sin ir más lejos, es la meca religiosa del cristianismo, del judaísmo, hebreos, etcétera. O sea, al fin y al cabo, mucha gente, mucha gente, ¿no? Muchas religiones se basan más o menos en los mismos criterios, ¿no? Quitándolo el budaísmo, que son un montón de dioses, ¿no? Pues eso, el judaísmo y el cristianismo más o menos se asemejan en muchísimas cosas. Y pues eso se ve reflejado también en los libros de Brandon. Y pues bueno, este primer libro, como digo, pues pasan 4500 años y pues empieza el libro. Estas tormentas que son la base de este mundo, llevan una luz tormentosa, que es como se llama así, se llama luz tormentosa, que es básicamente la energía y el poder, porque la magia viene de esta luz también, pero básicamente la energía de este mundo. Aquí pues no hay electricidad, ¿no? Están como más o menos estancados en una época más o menos feudal, sí, ahí pues eso, van en carretas con caballos. Bueno, no usan realmente caballos. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, para tirar de las carretas usan una especie de cangrejos enormes, de 2 metros de alto o 3 metros, que son como más o menos como unas mulas, ¿no? Van muy despacito y son muy dóciles, pero son pues eso, cangrejos, porque el mundo es así, necesitan de conchas para protegerse de los vientos y de tal. Entonces, pues se ve como los animales se adaptan a todo esto. Bueno, pues como decía, esta luz tormentosa es la energía que da al mundo. Para recoger esta luz, usan esferas que vienen con una gema dentro, puede ser diamante, rubí, esmeralda, hay diferentes gemas, cada una vale más que vale menos. Estas esferas
las usan como moneda de cambio, las usan como dinero, ¿no? Por ejemplo, el diamante es lo que menos vale. Un chip, que es una piedrecita pequeña de diamante, es como, digamos, 1 euro quizá, no se sabe exactamente el cambio concreto, pero bueno, pongamos que un chip más que 1 euro sería 1 céntimo, ¿no? Luego tenemos distintas, según lo grande que sea la piedra, ¿no? Dentro de la esfera, pues se llamará de una manera u otra, pues son chip. El broam, por ejemplo, es lo más grande y es la piedra completa y es lo que más vale, pero por ejemplo un broam de diamante, pues quizás solamente valga pues 10 chips de rubí, porque el rubí es más caro. Bueno, pues esto es lo que usan para recoger esa luz, esferas con piedras dentro. Una vez que la luz ha recogido una vez que la esfera, perdón, ha recogido esa luz, se dice que la esfera está infuida, o sea, se infunde en luz tormentosa. Y pues la luz infusa es básicamente luz. Usan estas esferas pues por ejemplo, como lámparas, aunque lo usan más bien los ricos, porque pues claro, se pueden permitir dejar esferas y dinero literalmente por ahí colgando, aunque lo dejan pues como enjauladas, por así decirlo, para que no lo roben. Y esta luz se va agotando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si dejas una esfera, pues 10 semanas o una semana o 3 semanas sin nada, simplemente en una mesa, te dará luz, pero se irá agotando poco a poco hasta que finalmente se apague. Y para recargarla, tienes que sacarla literalmente a la tormenta. Pues tienen jaulas específicas para cargar las esferas y pues eso, pues conseguir luz, energía, etcétera. Gracias a esto, pues tienen, aparte de energía, pues tienen poderes, por así decirlo, que vienen dados por esta luz. Tú para usar poder, hay distintos poderes, se van explicando a lo largo del libro, necesitas luz tormentosa. Si no tienes luz, no tienes poder. Básicamente eres una persona normal y corriente. Así que, pues como decía al principio, como decía en el primer capítulo, es interesante ver cómo, pues eso, un personaje que a lo mejor se queda sin luz, o no tiene luz, o no tiene alcance de luz, pues básicamente está jodido, no puede hacer nada, no puede defenderse prácticamente. Por mucho que seas un luchador mortífero, si tu contrincante tiene luz tormentosa y tú no, pues tú estás básicamente perdido. Bien, lo interesante de toda esta obra es que realmente eso es muy, muy extensa, muy profunda y muy, no sé, llena de detalles. Es realmente increíble. La recomiendo muchísimo, ya que, pues, básicamente todo el mundo está construido de una manera impecable, ¿no? De una manera increíble. Os recomiendo que os leáis el primer libro y el segundo, los dos seguidos. Es decir, um, el primer libro, el Camino de los Reyes, os lo leéis. Luego os leéis Palabras Radiantes, que es el segundo libro. Y antes de pasar al tercero, os recomiendo leer Danzante del Filo, que es una de las historias cortas que hay en Arcanum Ilimitado. Y va, pues, más o menos a caballo entre el segundo. Realmente, cronológicamente, se sitúa entre el segundo y tercer libro, tanto de publicación, creo. Bueno, creo de publicación, ¿no? Pero en tema de cronología, o sea, la historia que se narra en Danzante del Filo pasa justo después o justo a la vez que termina el segundo libro. Entonces os recomiendo leerla ahí. Hay gente que dice que da igual, que se puede leer después del tercero, y efectivamente da igual, porque es como, bueno, pasa, pero tampoco es nada del otro mundo. Aunque yo recomiendo leerla después del segundo libro, después de Palabras Radiantes, y luego ya pues terminar evidentemente lo que hay hasta ahora publicado, el tercer libro, que es... eh, se me ha ido ahora mismo el título y mira que me lo estoy leyendo, Juramentada. El tercer libro es Juramentada y pues eso, me lo estoy terminando ahora, estoy todavía terminando de leerlo y luego ya entraría, o sea, vendría el cuarto libro a finales de 2020, que si estáis escuchando este podcast pues mucho más tarde de lo que está publicado, os recomiendo que sigáis el orden hasta ahora que he dicho y pues una vez terminéis el tercero os leáis ese cuarto libro. No sé si sacará Brandon alguna que otra historia extra que vaya después del tercero, pero en caso de que así sea, pues mirad por internet, curiosead, para mirar si hay otra historia publicada y leerla cuando sea conveniente. Probablemente si esto queda muy desfasado, acabaré haciendo otro episodio mucho más adelante, si se diera el caso. Bien, y para ir más o menos terminando, para no hacer esto tampoco muy muy largo, os recomendaría que después de estos 3 libros, ya aquí sí que, una vez has llegado a este punto, realmente has leído casi todo lo que hay hasta ahora por lo menos que para mí sea más o menos interesante del Cosmere. Después, yo creo que da un poco igual el orden que sigáis, aunque recomiendo seguir con El aliento de los dioses. Este libro no me lo he leído todavía,
Pero, porque realmente estoy siguiendo el orden que yo mismo estoy aconsejando aquí, después de cuando me termine este libro, el de Juramentada, el tercero del Archivo de las Tormentas, leeré El aliento de los dioses, que básicamente es un mundo donde el poder viene dado por colores. Pueden como absorber los colores, por así decirlo, y bueno, pues las personas obtienen poderes, básicamente. Después de esto yo recomiendo leer El Antris, porque es son dos libros y tiene pinta de ser bastante más extensa, bastante más nutrida, por así decirlo, que los otros libros. No que los otros libros que he mencionado, sino que los otros que quedan por mencionar. Me refiero a que, bueno, tiene mejor pinta que Arena Blanca, que es un cómic más o menos chiquitito y que se puede leer más o menos, que supongo que será más bien por desarrollar un poco más el mundo, el universo, mejor dicho. Y El Antris fue el primer libro que le publicaron a Brandon. Él realmente quería que le publicaran El Archivo de las Tormentas, pero pues el primer libro, El Camino de los Reyes, tenía más de 1000 páginas cuando lo quiso publicar y le dijeron que no, que imposible, que eso era muchísimo, que nadie en su sano juicio se leería un libro así de una persona, de un autor que en su día no era nada conocido. Y es que efectivamente cuando le publicaron el Antris aún no era para nada conocido, era de hecho el primer libro que efectivamente le publicaban y se nota bastante, según por ejemplo Alex el Capo, que lo dice bastante, lo recomienda, pero se nota que es el primer libro que publicó porque no tiene tanta chicha, ¿no? Se basa en una enfermedad, o sea, en un mundo que pues en el que hay una enfermedad que pues tienes la piel gris, se te vuelve la piel gris y pues te acabas muriendo y pues tienen a toda la gente que tiene esta enfermedad encerrada en una ciudad que no puede salir. O sea, la gente las mete ahí y no hay manera de que salgan, da igual quién seas. Y resulta que esto pues se lleva al pie de la letra porque pues la coge el rey. O sea, el rey cae enfermo con esta enfermedad y pues lo tienen que mandar a esta ciudad. Creo que la ciudad se llama Elantris, igual que el libro. Y pues lo mandan a esta ciudad encerrado y pues ahí empieza el libro. Realmente no sé mucho más. Luego hay un segundo libro que pasa también en este mismo mundo, pero en otra ciudad bastante más alejada, que no tiene conexión ninguna con el primer libro. Bueno, tiene las típicas conexiones, ¿no? De algún personaje por aquí, un personaje por allá, pero no tiene conexión real con la primera historia, con el Antris. Y es algo que yo por lo menos considero hasta ahora más bien secundario. Todavía no me lo he leído, evidentemente, lo tengo pendiente por leer. Y bueno, pues luego después de esto ya, pues por leer algo más del Cosmere, podríais leer Arena Blanca, que es eso, un cómic que salió publicado pues hace unos años, ¿no? Luego, este es el orden de lectura que yo recomendaría para el Cosmere. Lo básico y lo principal es empezar por Nacidos de la Bruma, por los tres primeros, leerse luego el undécimo metal, la historia de Arcanum. Recomendaría seguir con los otros tres libros, 4, 5 y 6. Leer después de esto Historia Secreta, y aquí ya probablemente os vuele muchísimo la cabeza esa historia y, y tengáis un cambio de mentalidad en general con todo el Cosmere. A partir de aquí, realmente a partir de ahí, entenderéis cómo funciona el Cosmere y cuando empecéis a leer lo demás, tanto el Archivo de las Tormentas como cualquier otra cosa, pues eso, acabaréis pensando o sabiendo ciertas cosas. Pero, en fin, luego os leéis el primero y el segundo del Archivo de las Tormentas. Cuando leéis el segundo, Palabras Radiantes, os leéis Danzante del Filo, que es la historia esta corta de Arcanum. Y luego termináis con el tercero, que está ahora mismo publicado ya. Si, como he dicho, estáis leyendo esto bastante más tarde, o sea, estáis escuchando este podcast, perdón, bastante más tarde a finales de 2020, etcétera, y tal, pues leeros el cuarto, si habéis llegado a este punto, porque pues será probablemente una obra maestra. Después de esto ya pues da un poco más igual, aunque yo recomiendo seguir con El Aliento de los Dioses, que tiene pinta de ser bastante más interesante. Después con los dos de El Antris y terminar con Arena Blanca. Ahora bien, hay otros libros fuera del Cosmere, que yo me he leído alguno, que también recomiendo leer. Entre ellos, el primero de los Reckoners, Steelheart, que es bastante, bueno, chulo de leer, bastante fácil y rápido de leer. Rollo juvenil, ¿no? Para adolescentes o jóvenes adultos. Es ciencia ficción al fin y al cabo. Y es muy, pues eso, muy corto, bueno, corto realmente, que comparado con lo que escribe este tío, de verdad, este libro me lo leía en apenas una semana, porque es que, de verdad, son creo que 400 páginas o algo así, comparado con las 700 que tiene, por ejemplo, el primero
de Nacidos de la Bruma y las 1300 que tiene juramentada, pues realmente es un aperitivo, ¿no? Am, en fin, eso, que es un libro muy, muy interesante, pues eso, porque en el primer episodio ya lo comenté, básicamente se trata de superhéroes con una debilidad. Superhéroes que, por cierto, son malos, todos y cada uno, tienen maldad en su interior y básicamente se dedican a hacer el mal y a someter a la población y a la humanidad. Y básicamente tienen una debilidad y hay que encontrar esa debilidad. Los Reckoners son el grupo que caza a estos épicos, a estos superhéroes, por así decirlo, que se llaman épicos. Se dedica a dar caza buscando su debilidad y pues matándolos, básicamente. Y Steelheart es el protagonista, por así, el épico protagonista, entre comillas, de este libro. Es un Superman, literalmente, es inmortal, puede volar, lanzar rayos, no envejece prácticamente, tiene super fuerza y tiene una peculiaridad que todo lo que toca lo puede convertir a voluntad en metal. Entonces, pues pasa cierto evento al principio del libro, literalmente las primeras páginas del libro, ah, que pues eso hace que el tío se vuelva loco y convierte Chicago en metal. Todo Chicago lo convierte en metal, la llama Chicago Nova y se hace rey de Chicago, básicamente. Y bueno, pues el libro empieza más o menos ahí, contándote la historia de David, que es el protagonista, un chico normal, que pues sabe algo que los demás, o que los demás no saben. Y tiene que ver con Steelheart. Y pues bueno, no voy a decir mucho más porque el libro pues, va básicamente de eso y es bastante, bastante interesante. Lo que he dicho no es nada spoiler porque pasa en las primeras páginas del libro, como digo. Bien, otros libros que tiene Brandon es el ataque a los bibliotecarios. Es que nunca me acuerdo de este libro porque es como, por lo que tengo entendido, es estilo Harry Potter. Entonces es más para críos pequeños, creo yo. Así que de momento no tengo pensado leérmelos. Quitando estos dos que no entran dentro del Cosmere, repito, si el libro está basado en la Tierra, no entra en el Cosmere. Eh, pero aún así, pues, bueno, tienen buena pinta, ¿no? Luego ha sacado ahora un libro que se llama Escuadrón, que tampoco sé exactamente de qué va, pero tiene muy muy buena pinta. De hecho, Alex el Capo tiene una dedicatoria en ese libro, creo recordar, en la edición española. Así que pues nada, he mencionado a este youtuber, barra streamer, es más bien streamer de Twitch, durante todo el podcast. Realmente le debo mucho porque gracias a él descubrí a este autor, ¿no? Parte de este orden de lectura está basado en lo que él recomendó y en lo que yo empecé. Pasa que él creo que hace algunas modificaciones. Creo que después del tercero de Nacidos de la Bruma te recomienda directamente empezar con el archivo. Yo creo que es mejor seguir con Nacidos y terminarte la saga de Mistborn, los 6 libros, incluyendo las historias. Bien, pues aún así le debo muchísimo, le estoy 100% agradecido por todo lo que ha recomendado y os recomiendo encarecidamente que si habéis leído ya el primero del Archivo de las Tormentas o lo estáis leyendo o lo que sea, habéis llegado a este punto, vayáis a su canal de YouTube porque tiene unos directos que va resubiendo poco a poco hablando de estos libros. Si estás escuchando esto más adelante, probablemente estén subidos directos de tanto de palabras radiantes como de juramentada, ¿no? Básicamente comenta eh, los libros del archivo hasta que salga el cuarto, que saldrá pues dentro de unos meses. Bien, pues eso, te recomiendo que vayas a escuchar lo que dice. Dice cosas muy interesantes, sobre todo si te has leído los 3 libros, o te estás leyendo, porque yo me los estoy terminando y aún así los estoy viendo. Pero una vez has leído todo, es muy interesante lo que dice. Tiene algunas partes que dice que son con spoilers, entonces él lo avisa tranquilamente al final del directo. Dice los últimos 5 minutos saliros porque pues son spoilers y tal. Pero pues eso, aparte de, o sea, aunque te avise, no, si te avisa, salte. Pero si te los has leído ya, es muy interesante meterte a ver qué dice. Tiene otro par de directos también, los que comenta cosas. Por ejemplo, una vez fue a ver a Brandon y le preguntó ciertas cosas que son spoilers. Y pues es bastante interesante, ¿no? Ver cómo puedes. O sea, para mí es parte del lore, por así decirlo, es parte del Cosmere porque te está contando cosas que el mismo Brandon ha confirmado, diciéndoselas a él. Entonces, bueno, también habla de teorías que él tiene, aparte de las que, por ejemplo, yo comentaré aquí.
tengo ciertas teorías de ciertos libros, de ciertos eventos que iremos comentando pues a lo largo de los episodios. De momento vamos a dejar este por aquí. Se me ha alargado bastante, pero razonablemente, aunque a mí los podcasts me gustan bastante más largos, me gustan que se explayen muchísimo. Pero bueno, supongo que no a todo el mundo le gustará que le dé la turra como le he dado, como os he dado ahora. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado este primer episodio oficial. El siguiente episodio todavía no sé exactamente de qué será, supongo que será acerca de Nacidos de la Bruma, y espero subir algún que otro episodio diferente la semana que viene, aparte del que hay del que habrá hablando del Cosmere, ¿no? Así que nada, bueno, pues espero que te haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós.